Hola, hola, hola a todos, hola Edusers, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una noche más a Eduso TV. Esta noche estoy muy bien acompañado con Rafa y Sera Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿qué tal, César? ¿Qué tal, Rafa? Hola César, buenas noches. Bien. Bueno, pues para los que no lo conozcáis, os lo presento un poquito. Sera es educador social y mediador familiar, técnico comunitario del Consell Comarcal de la Selva. Me imagino que la Selva será un pueblo, ¿no? ¿Será un barrio? Es una comarca. Ajá, vale, Hay vale. como 22 pueblos y tal, de Claro. 3.000 a 7.000 habitantes y demás. Ah, guay, guay. Bueno, y profesor asociado de la Universidad de Girona y, junto con Rafa, cofundador de la compañía de teatro Factoría Los Sánchez. Y bueno, Rafa es técnico de cultura del Ayuntamiento de Benicarló, actor y fundador de la factoría junto con Sera. Que por lo que, como la gente se estará imaginando, sois hermanos. ¿No? Bueno, contadme un poquito más a qué os dedicáis actualmente. Empezamos con Sera, por ejemplo, que es el primero al que he presentado. Bueno, profesionalmente, ¿te refieres, Sí. César? Ah, bueno, básicamente ya lo has comentado. Sí que he dado un giro como bastante radical en mi trabajo, Ujú. porque sigo siendo educador social y tal, pero ahora estoy muy en... He dejado los servicios sociales de atención primaria, la atención directa, digamos, y estoy muy metido en proyectos comunitarios, lo que me ha gustado toda la vida, meterme en líos con la gente, vinculando con profesionales y demás, creando proyectos para la ciudadanía, etcétera, etcétera. Con lo cual me lo estoy pasando pipa en los años que me queden hasta que me jubile, me lo estoy pasando muy bien. Qué guay, qué guay. Y luego, como profe, que hago la asignatura de servicios sociales precisamente, y también en la universidad, es una optativa, y la verdad es que disfruto mucho y creo que los alumnos, por lo que me llega, seguramente no todos y no todas, pero disfrutan también bastante, aprenden también, creo. Básicamente, profesionalmente, esto y algunos otros líos que me lío, ¿no? De pues, preparar una conferencia por aquí o unas jornadas por allá, pero básicamente esas dos cosas, sí. Genial. ¿Y tú, Rafa, en qué andas? Bueno, yo, como has dicho tú, soy gestor cultural del Ayuntamiento de Benicarlós, hago básicamente la programación teatral y musical del municipio, pero también es verdad que me meto en líos en ese sentido profesional. Por ejemplo, iniciamos hace 10 años, digo porque es lo que me gustaría destacar, ¿no? La Semana de la Ciencia, que se ha convertido un poco en un referente y bueno, estoy sobre todo en que es uno de esos proyectos que más me entusiasma. Y luego como compañía de Factoría Los Sánchez, de Sánchez, de la que iniciamos, pues estoy como actor, tanto continuar con el Educador Social en Alaska, que es incombustible. El año pasado estrenamos Ana y Serafín, que es la historia de nuestros padres, de mi hermano y mía, que también sigue de gira. Estreno una cosa en mayo sobre ciencia y luego tengo una compañía de bebés, o sea, de bebés me refiero de espectáculos para niños y niñas de 0 a 5 años y estrenaré una cosa para bebés de Lorca en octubre. Entonces, bueno, y además dirijo dos grupos de personas con capacidad intelectual que cumplimos este año 20 años, ¿no? Qué guay, tío, cuántos proyectos chulos. Oye, pero... ¿cuánto tiempo hace que llevas en teatro, Rafa? Bueno, yo empecé profesionalmente, digamos, o sea, lo que son los espectáculos profesionales en el año 2000. En el año Vale. 2000 inicié, y lo que sería en el 2006 fundamos Factoría Los Sánchez. ¿Y cuándo es la primera vez, en qué año es la primera vez que haces, bueno, que representas educador social en Alaska? Entonces, Alaska se estrenó, si no me equivoco, en octubre del 2009 o 2009. marzo del 2009, pero 2009 seguro, año 2009 seguro. Vale, ¿y tú, Sera, cuándo inicias el blog? Pues no, yo diría que más o menos un año antes, o sea, en el 2008, ¿no? 2008 sí, empiezo a escribir, que es cuando, lo hemos explicado ya mil veces y no quiero cansar, pero es cuando le digo a Rafa, ya habíamos hecho un par de obras de teatro que las había escrito yo o había participado, y le comento a Rafa, oye Rafa, léete el blog de este tío, sin decirle que era yo, ¿no? Léete esto a ver qué te parece y tal, porque quería su opinión, ¿no?
y él estuvo como 2 semanas sin decirme nada, y yo pensaba, qué cabrón, no le ha gustado nada. No le ha interesado. No le ha interesado y vaya mierda. Y porque para mí, bueno, el Rafa y yo coincidimos bastante en ideas, en libros que leemos, etcétera, y su opinión me importaba, ¿no? Y de repente, 2 semanas después, no sé cuándo, me envía, no sé si funcionaba WhatsApp no, seguro, No, un fue por mensaje. mensaje de ¿Y qué me móvil. dijiste? Bueno, cuéntalo tú. No, que me dijiste, no. Yo cuando leí, entré en el blog, dije, hostia, esto es súper potente, tengo que montar un espectáculo de esto. Digo, pero ¿cómo le digo a mi hermano que no va a ser él el próximo escritor de la próxima obra? Y encima de educación social. Y como es un poco vengativo así, porque un poco rencoroso, pensé. Y entonces me mandó un mensaje al cabo de 2 semanas y me puso, el Quique, porque firmaba como Quique, Sí. el Quique soy yo. Fue tremendo. Pero aparte de esto, César, y ahora vamos a parecer un poco abuelos cebolletas, pero permíteme que lo diga porque hay una cosa. Tuviste hace poco que vi la entrevista a Asier y a Raúl de Sí. Educablog, pero tuve una cosa muy chula con Educablog que desde el principio tuvimos muy buen rollo. Yo los leía y ellos me leían a mí. Y hasta el último momento, hasta que creo que hasta que fui a Bilbao, que ellos ya empezaban a sospechar un poco, pero pensaban que Quique y yo, que eran dos personajes diferentes. Sí, yo, Hasta que en un viaje a Bilbao y tal lo supieron, ¿no? Pero bueno, fue una cosa divertida. Yo recuerdo aquella época y bueno, ahora, o sea, os he preguntado tantas fechas porque ahora voy a poner un poquito en contexto para la gente que nos pueda estar viendo. Recuerdo aquella época y recuerdo que mucha gente pensaba que Kike era un hermano tuyo. O Un algún hermano mío. conocido tuyo, sí, sí, Un sí. hermano mío. Sí, sí, sí. Hostia, esto no lo sabía. Por lo menos El hermano la listo, gente ¿no? con la que yo El me hermano movía, inteligente. porque yo además Hostia, trabajé, qué yo no bueno. sé si tú te acordarás de otra persona también que llevaba un blog, que es el blog se llamaba El Encapuchado Naranja. Sí, tanto. Pues Sí, yo trabajé con él y bueno, coincidimos en un trabajo, mientras yo hacía las prácticas de la carrera, trabajé en una ONG y yo ya os seguía a vosotros, al Educablog, lo seguía a él, y de repente empiezo a ver en sus textos cosas que me coincidían con el trabajo que yo estaba haciendo y con el sitio donde yo estaba, y hasta que un día vi que cuadraba totalmente las cosas que escribía con las cosas que estábamos haciendo en el trabajo y dije, coño, pues va a ser él. Y coincidimos, ¿no? Y recuerdo que en este mundillo de la gente de los blogs y eso, alguna vez se comentó que Quique era pues algún conocido, algún hermano. Bueno, voy a meter a la gente en contexto. Que ahora que dices esto, César, recuerdo también cuando, creo que fue que en una entrada John mía, se llamaba, el cuando, encapuchado naranja, John. sí, yo recuerdo que cuando en una entrada mía desvelamos un poco la historia de que pues, Quique era yo y mi hermano iba a hacer la obra y tal. Yo recuerdo un poco el instante visto en perspectiva, porque fue como una pérdida, no solamente de una historia así divertida, ¿no? Sino que la pérdida que del anonimato, a mí aquel anonimato de Quique me daba, a ver, siempre he escrito un poco lo que me daba la gana, pero me daba como mucha libertad, ¿no? Este Quique que se situaba en Alaska y nadie sabe quién coño era. Pero de repente, y más ahora, en los tiempos que corren, hostia, siento que he perdido, o que cuesta como un poco más, ¿no? Hay una especie incluso de Sí, autocensura de todo el mundo, que fuera del anonimato, bueno, cada palabra tienes, no sé si medir, pero como mínimo saber que va a tener unas consecuencias, ¿no? sí. Bueno, eso era una anécdota, pero Sí, sí, totalmente. A mí también me pasa. Bueno, pongo un poquito en contexto a la gente que no sepa quiénes sois, ¿no? Eh, Hola Edus Alberto, hola Elsa, que nos están saludando por el chat. Hola Elsa y tal. Bueno, hace 2 semanas tuvimos un programa dedicado a los chicos del Educablog, que estuvieron aquí con nosotros, un par de ellos. Y tanto Sera como Rafa pues forman parte tanto de la Factoría de los Sánchez como de Educador Social en Alaska. Sera es el creador del blog, Educador Social en Alaska. Nace más o menos por la misma época en la que bueno, pues se crea todo ese boom de educadores sociales que empiezan a entrar en redes sociales y a escribir en blogs. Y bueno, pues eres uno de los principales blogs de la época.
tanto es así que también en algunos círculos te tenemos como, bueno, pues junto con Educablog, como el otro gran referente en cuanto a creación de contenido de educación social en la red, ¿no? Dicho esto, he entrado en tu blog últimamente, Sera. La última entrada es de 2020. ¿Pero has podido? He podido. Había un montón de gatos, había un ocupo. He podido. Tienes dos o tres entradas de 2020, la anterior es 2018. ¿Crees? Bueno, me imagino que es por tus circunstancias personales y tal. Pero ¿por qué nos hemos quedado atrás? ¿Por qué ya no se escribe tanto en blog o en redes sociales sobre educación social? Sí es verdad que antes nadie hacía un doctorado referente a educación social, nadie antes, bueno, pues no había Instagram y tal, ¿no? Y estaban los blogs donde podíamos estar los educadores sociales. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que los chavales del Educablog hayan dejado de escribir, tú hayas dejado de escribir, yo haya dejado de escribir y todo el mundo haya dejado de escribir? ¿Es que estamos en otro sitio, es que nos hemos hecho viejos? Bueno, eso seguro. Eso es objetivo, o sea, no tiene... Yo te puedo hablar de mi caso. Yo siempre pienso que mi caso pues nunca es particular. Si me pasa a mí, seguramente que le pasa a un montón de gente. Hay una circunstancia, en mi caso se llama... Hay dos o tres motivos. Uno es se llama Gabriel, tiene 4 años. Los 2 primeros años no dormíamos y bueno, tú tienes críos, César, y creo que Yo tengo un crío de 5 años y aquí estoy con vosotros ahora mismo, ¿eh? Bueno, seguro que los dos primeros años estás como a full y tal, y después, sobre todo eso, ¿no? Ahora sí que me siento con ganas, no sé si será el blog, pero sí de volver a volcar cosas y no sé si en formato blog, volver a escribir otro libro, a lo mejor a 4 manos con alguien y tal. Alguna obra para Rafa que me ha hecho alguna petición, bueno, me apetecería volver a trabajar, pero básicamente está un paréntesis ahí muy, pues eso, temas familiares y escribo y tal. Y después también el discurso de la educación social no me ha interesado nunca mucho y ahora casi menos. Y seguramente, como no queremos alargarnos en las respuestas, daría para hablar, ¿no? Con una tertulia, con una cerveza. Pero ahora mismo, en el momento actual, estoy un poco descolocado con el discurso de la educación social en concreto. Me interesa más el periodismo, me interesa más la ciencia, me interesa más otros ámbitos. Y cuando me ponga a hablar de la educación social, no sé si es que, o a lo mejor lo que tenía que decir, que no era mucho, pero igual yo lo he dicho todo, o me interesa hablar de otras cosas. Pero la educación social lo veo un discurso un poco... Estamos en el mejor momento para mí, histórico, sin ninguna duda. Conozco la realidad catalana sobre todo, pero a nivel de recursos, de reconocimiento de la profesión, de reconocimiento incluso intelectual, académico, etcétera, etcétera, si lo comparo con hace 10 o 15 años, no te digo nada. O sea, en esto hemos ganado al 100%, pero en el discurso, digamos, que hacemos o que repetimos o que hemos acogido, a mí al menos no me interesa mucho. Pues mira, dice Alberto Apellaniz en el chat, fichaje para Eduso TV. Ahí lo dejo caer. Rafa, no sé, bueno, claro, Rafa es diferente porque él sí que no se va a dejar... Bueno, que tú estás a full en el teatro. Oye, Rafa, ¿cómo es la vida de un teatrero? Bueno, a ver, claro, depende en mi caso es verdad que, a ver, un teatrero puede ser, hay varias opciones. Una puede ser que a lo que te salga, es decir, pues te cogen una producción en algún sitio y tal. Yo he optado también, o me ha llevado la profesión a gestionarme yo todas mis producciones, es decir, el Sera me escribía el texto y yo tiraba para adelante la producción. Eso te permite una libertad, pero también es verdad que pues, puede ser más riesgo o estar siempre generando contenidos. Es verdad que el educador en Alaska fue como un antes y un después. Yo me acuerdo los primeros 3 años, era increíble la cantidad de actuaciones que salió, porque yo me acuerdo que en Barcelona llamamos para una sala y dije, mira, solo nos queda un jueves por aquí en medio tal, y nos llamaron, no sé quién sois vosotros, que en 1 hora se ha llenado la sala. ¿Por qué? Porque se generó mucha expectativa del blog de Sera que tenía mucho seguimiento. Entonces, claro, yo estoy en 20.000 producciones. Pero, por ejemplo, lo que decía mi hermano sobre escribir o no, es que es verdad que cambian
ha cambiado muchas cosas. Por ejemplo, ahora hay una cantidad de producciones. O sea, todo el mundo, yo como gestor, que yo estoy en las dos partes, Sí. yo estoy viendo que hay más artistas que público. Artistas cogido con Ya. pinzas y todo lo que pueda entrar ahí. O sea, no hay público porque todo el mundo está haciendo cosas. Y el problema es que no estamos generando un público que quiera ver esas cosas. Entonces, yo creo que hay una burbuja a nivel teatral, seguro, porque lo veo como gestor. A mí me llegan diariamente, no exagero, diariamente, pues igual 100 propuestas. A mí, imagínate. Lo Madre que pasa es que mía. Rafa, respecto a lo que está diciendo Rafa, yo sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? De que en la educación social en concreto, ¿no? Los educadores y las educadoras que están haciendo cosas. Y a mí me interesa la parte de los proyectos en concretos que están haciendo en un municipio determinado, que se hacen cosas muy chulas, igual que en otras profesiones, ¿no? Pero lo que se explica, lo que explicamos, que seguramente se está produciendo, si no es en blogs, pues ahora es en Instagram y en otros medios, ¿no? Lo que pasa es que veo un discurso muy repetitivo, muy plano y casi igual. O sea, no encuentras dos educadores, no encuentras debate en la educación social. Todo el mundo hace las mismas explicaciones de lo que le pasa al mundo, que se resumen dos cosas. Todo pasa por heteropatriarcado y por la sociedad neoliberal, ahí nos quedamos, y el discurso es ese. Y no encuentras gente que debata, porque entre otras cosas, cuando entras en temas un poco más fuertes, resulta que hemos copiado un poco, suerte que de momento no nos ha llegado como una hostia, pero el rollo americano, que todo viene un poco de Estados Unidos, esa cosa que allá utilizan la cancelación, y aquí utilizamos un poco de como discrepes de lo que yo digo, pues te vamos a dar caña en las redes y te vamos a poner a parir. Y esto es triste que pase en la educación social, que debería ser un mundo abierto a las ideas, etcétera, etcétera. Y no, yo no estoy encontrando los debates en otros mundos, ya te digo, periodismo, la ciencia, etcétera, etcétera. La educación social, el discurso que se Sí, transmite, sí, ¿eh? te entiendo Es perfectamente. plano, es populista a veces, yo diría que es pobre, y ahí no sé si tiene remedio o no, pero yo es lo que me encuentro. Y no es es una autocrítica en todo caso, ¿eh? Formo parte de eso, quiero decir que... Puede ser que, claro, sí es verdad que ahora hay mucha más... Bueno, no sé si vosotros estáis metidos en redes sociales o no, pero sí es verdad que hay muchos y muchas, sobre todo muchas, educadoras sociales más jóvenes que nosotros, todo hay que decirlo, con perfiles de creación de contenido de educación social, pero es un contenido de consumo rápido. No es un contenido reflexivo, no es un contenido crítico, es un contenido, bueno, pues de fotos, de flash, y sí es verdad que eso crea menos... Bueno, pues lo que nosotros intentamos crear con todos aquellos blogs, o lo que se conseguía, ¿no? Pues eso, todo lo que se convertía después en un libro. Hoy en día el contenido que hay no se podría convertir en un libro, por ejemplo. Sí, es verdad, Sera, lo que tú dices, que es todo más plano, ¿no? Por lo menos a mí también la impresión que me da ahora pensándolo junto con tu reflexión. Oye, pero cambiando un poquillo de tema, porque sí es verdad que daría para un debate, como tú has dicho, para una cervecita. Por ahí dice Alberto, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. En fin. Bueno, Es verdad. Alberto, no te veo, pero hace poco vi el Jetpack en Disney. Me tragué las 6 horas, 8 horas, no sé, de la grabación del último disco de los Beatles. Y bueno, Yoko Ono sí, pero el George Harrison también estaba un poco para allá, ¿eh? Claro. Quiero decir que también puse también Paul McCartney allá. O sea, el único que estaba tranquilito, no sé si estarás de acuerdo, Ringo, ponía paz, pero los demás estaban a matar todos. Es decir que, bueno, ya está. ¿Pero Cierro qué es? ¿Qué es? paréntesis. Un documental de 6 horas o algo así, has dicho? Es la última grabación del último LP del Let It Be, Sí. de los Beatles, cuando salen a la terraza de Abbey Road a hacer el Ujú. último concierto, y las 6 horas de grabación, que creo que el director es el del Señor de los Anillos, diría, o algo así. Sí. Peter Jackson. Y, exacto, creo que sí. Y claro, a ver, tienes que ser un fan de los Beatles para tragarte allá. Es una especie de gran hermano, pero Vale, vale, con los vale. 4 Beatles allá, con momentos muy divertidos, pero también ves que estaban en un momento vaya, se tiraban puñaladas un poco. Oye, pero bueno, sí, como digo, cambiando un poquillo de tema.
La obra de teatro, el blog no, ya hemos dicho que el blog paró. ¿La obra de teatro sigue activa, Rafa? Sí, sí, es impresionante porque incluso en pandemia ese año es verdad que no al ritmo que los primeros, claro, te voy a decir, los primeros 10 o 12 años. Quiero decir, nosotros pasó también una cosa que cuando la pandemia se cerró la sala almacén de Barcelona, o sea, nosotros hemos hecho la obra te lo comenté antes de conectarnos, que hemos estado por Valencia, toda Cataluña, hemos estado en Lisboa, hemos estado en casi toda Galicia, hemos estado en Madrid, en Bilbao, nos falta Andalucía y la obra no paraba hasta entonces, y además cada mes estábamos en la sala almacén una vez al mes y se llenaba casi mensualmente, se llenaba la sala en Barcelona. Con la pandemia cerró la sala y claro, esa conexión hizo que bajara el ritmo de actuaciones, pero nunca se ha dejado de hacer. Es decir, no ha habido ningún año, ni siquiera en pandemia. Yo me acuerdo que hice el público iba con mascarillas para la Universidad de Girona, que casi siempre utiliza la obra como herramienta. Hemos actuado muchas veces en la universidad o para iniciar el curso o utilizar el espectáculo como herramienta luego para trabajar en el aula. Pero no hemos parado, ya te digo, hasta en activo. Incluso el año pasado volví a retomar la Alaska 2099, que es la segunda parte, pero el educador en Alaska, Sociedad en Alaska, no para. Es más, cada vez que hacemos la actuación siempre sale alguna propuesta más. Estuvimos en Valencia este fin de semana y ya ha salido alguna propuesta. Ahora en mayo estaremos en la Universidad de Girona. ¿Y no te cansas de la obra? Si un educador social ya se cansa de su trabajo, porque es un trabajo, bueno, generalizando, ¿no? Porque es un trabajo que tiene mucho síndrome del burnout, que puede llegar a quemar, la obra tiene que ser agotadora, ¿no? No la he visto, tengo que no la he decir visto, que tengo mi muchas hermano, ganas. para mí la obra he hecho muchos espectáculos y estoy haciendo ahora muchos que me encantan, que llegan tal, pero es una obra redonda, Sí, es un qué espectáculo guay, qué ganas de con verlo. muchísimo humor, hay alguna canción, hay momentos emocionantes, no parece, es una obra que no se para, que decir, yo creo que es una propuesta muy redonda, entonces yo disfruto con un enano y si encima el público, porque lo hemos hecho para público comercial, o sea, para público en general, y funciona, pero cuando han sido todos educadores, yo recuerdo una actuación en la Diagonal, en el Teatro de la Diagonal con 500 educadores, educadoras la mayoría, evidentemente, como en la profesión, y fue como, bueno, cada 30 segundos tenía que parar porque las risas eran tremendas, porque la profesión se siente identificada. Pero yo no me cansaré nunca. A mí hay una cosa que me mola mucho, que es que cuando ves el recorrido, ¿no?, de todos los años, me acuerdo que las primeras veces que actuamos me acuerdo de un congreso de Cataluña que estaban de las primeras obras de educación social y tal, y estaban los pesos pesados un poco del colegio y tal, de educadores en ese momento. El Pepín, el Rafael, que era o sea, gente muy, Sí. como de mucho peso allá, ¿no? Y claro, nosotros un poco con el rollo de, hostia, se sentía identificada la gente, gustará y tal, y la verdad es que gustó mucho. Pero lo que me mola es que cuando se le está haciendo ahora con alumnos de la Universidad de Gerona, porque la Universidad de Gerona nos la pide, y otros alumnos de 22, alumnas más que nada, de 22, 23 años, hostia, les encanta. Y les encanta incluso con un lenguaje que no está modificado, que es el que escribimos en 2008, que ahora mismo habría cosas que no sé si mucha gente se atrevería a escribirlas. Es decir, que hay cosas que a lo mejor piensas, uy, a lo mejor gente más jovencita, que hay un momento de, bueno, que hay una corriente políticamente correcto, que casi no puedes hablar, y que les mola, y quizá a lo mejor les mola incluso esa frescura y ese poco encorsetamiento, ¿no? Y Osma, disfrutas de que haya gente también de toda una generación y gente de 22 o 23 años que la obra les sigue molando y que la siguen viendo como una buena explicación de los cosas chulas de la profesión y las cosas no tan chulas, ¿no? Sí, yo creo que... Bueno, ya más o menos me habéis respondido a las dos siguientes preguntas, pero la hago así por si tenéis algo que añadir. Bueno, ya Rafa ha dicho que el blog de Sera era una máquina cuando tú le dijiste que lee este blog de un tal Quique y tal. Vale, ahora te iba a preguntar a ti, Sera, que qué tal es la obra de teatro de tu hermano, ya me imagino. Que, bueno, ¿el guión lo escribisteis entre los dos? ¿O Rafa te sacó un guión y tú lo corregiste? ¿O le dijiste por aquí sí, esto está bien, esto está mal?
¿Cómo fue? Rafa intentó... Dios, tío, Rafa ya va a decir... Dilo. A ver. No, a ver, no hay tocada ni una coma, es decir, yo lo que hice una selección de entradas de qué podía aportar. Es decir, el teatro, si no puedes aportar algo más o algo diferente a lo que está escrito, pues eso es una conferencia. Entonces, Hombre, claro. yo he creado imágenes de todo, pero no se ha tocado ni una coma. He seleccionado las entradas que creía que podían dar juego teatral. Es decir, yo no he tocado absolutamente nada. Madre mía. Yo hay una cosa que sí que es cierta que, evidentemente, no solamente porque es mi hermano, pero bueno, también porque es mi hermano. Yo que he visto la obra pues un mogollón de veces, cuando lo hacemos en Gerón, los últimos años que lo hacemos allá en la universidad y tal, sigo disfrutando porque es que Rafa, claro, es que no solo es que yo no veo otro Quique que no sea Rafa, es que Claro. además con los años y con el temple que tiene, etcétera, etcétera, ha mejorado por mil incluso el texto y todo. Es decir, que sigues disfrutando porque ves a Rafa disfrutando y porque ves a Quique allí. Con lo cual yo ya me despego totalmente de la obra. La obra, el texto y todo es suyo, ¿no? Y realmente reconozco, bueno, como espectador y ves el público que tienes al lado, es una obra muy, muy redonda en ese sentido. Es Y como- porque Rafa la lleva a unos niveles muy, muy bestias. Es como tu niño que ya se ha hecho mayor, se ha independizado y lo ves ahí como diciendo, vuela libre, ¿no? Exacto, sí. Pensaba que hablabas de mi niño. La obra. El niño no me lo toque. Es curioso porque alguna gente me dice, pero tú eres educador, ¿no? Y dice, no, porque si hiciera de asesino no tengo por qué ser un asesino, ¿no? Quiero decir, Hombre, claro. es un personaje más. Y bueno, sobre todo ya te digo, es una obra muy vertiginosa y desde que empieza, o sea, desde el minuto 1 ya no paras de emoción. O sea, es una obra a tope y la gente se lo pasa pipa, se ríe muchísimo, es emocionante, alguna lagrimica por ahí perdida. Pero... Bueno, ya más o menos nos habéis Sí, contado un claro. poquillo. Si alguien quiere hacerse algún spoiler de la obra, pues que vaya al blog de Sera, ¿no? Educador Social en Alaska, y que lea alguno de sus textos, que además de que gustarle, pues ya se va haciendo algún spoiler de la obra. ¿Dónde podemos verla próximamente, Rafa? Bueno, ahora solo hay una actuación prevista que es en mayo en la Universidad de Girona, pasa que es pase para los alumnos y está ahí pendiente, que está pendiente de que bueno, vuelva a salir. Como estoy metido en otros proyectos, si la piden, donde me la piden voy, pero no, en este momento no hay ninguna fecha prevista. Bueno, pero sigue activa, o sea que en algún Sí, momento sí, volverá a no. salir. Vale, genial. Por ahí dice Alberto también, Edusomemes es heredero de ese humor, del humor que tú decías que hoy en día no se podría escribir, ¿será? Pues por ahí dice Alberto, ojalá cuando vuelva a Cataluña pueda ir a verla, dice Alberto. Pues Alberto, vamos a tener que montar nosotros una solicitud para que la vuelvan a representar en algún lado. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más? Oye, una pregunta que tengo aquí de Asier, para Sera. Hostia. Asier sí que es un referente. Hombre, Eso sí que por toca. favor. Vaya. Con Asier, espera un momento, Asier no solamente es un referente y un tío con una cabeza muy bien amoblada, sino que es elegante. O sea, con Asier Es un caballero, exacto. Iba a decir un también. caballero. Es un caballero con todas las letras. Y además bueno, todos los de Educablog, porque son una gente estupenda. Y Asier es un tío fantástico. Nos pregunta, dice, ¿en qué ha cambiado tu concepto de la profesión y la educación social en general desde tu reciente paternidad? Dice, abre paréntesis, ya que en el hormiguero solo se preguntan a las mujeres, acerquemos esta realidad también en nuestro ámbito a los hombres. Pues mira, no cambio más porque es lo que como te he comentado, los últimos años estoy haciendo de proyecto comunitario y demás y no he atendido tan directamente a familias, madres y padres con los críos y tal. Pero recuerdo el primer y el segundo año con Gabriel, que bueno, fue durillo, pues más que nada porque no dormíamos. Ibas agotado el trabajo, etcétera, etcétera. Y recuerdo de haber pensado algún consejo, comentario que le he podido hacer hace muchos años, a alguna madre o algún padre, exactamente, que diría que incluso sale en el blog, tipo, o sea, tu hijo con 4 años no te puede ganar, ¿no? Me suena. Y ahora me lo como con patatas y pienso, Sera, eres un gilipollas. porque sí. Ahora,
no, no hace falta pasar por la paternidad para esto, pero seguramente sí que es verdad que se puede ser educador y se puede ser muchas cosas sin ser padre o madre, pero sí que es verdad que la experiencia a veces te hace. Yo pienso que siempre he sido respetuoso con las familias que he tenido delante, pero empatizas seguramente y te ves un poco más porque sabes lo duro que es. Yo ahora cualquier padre o cualquier madre que tenga un crío, lo primero que le pregunto es, ¿duermes? Porque es Hablando, duro, ¿no? una primicia, porque hay un momento de la obra de teatro el final, que es uno de los momentos más divertidos de la obra, que es la gitana, la Antonia, que entra allí y dice, estoy harto de llevar a mi niño para aquí y para allá, y entonces le pregunta, ¿usted tiene hijos? Y yo la primera vez que lo decía, mirándose, ¿usted tiene hijos? La gente se descojonaba. Yo decía a mi hermano, ¿por qué se ríen tanto? Y me decía, bueno, porque es lo típico que te preguntan, ¿no? Si tú no tienes hijos, no sabes cómo vas a entender tú. Entonces ahora eso ha cambiado, ¿no? Por lo que me dices, Claro. desde tu punto de vista. Sí, sí, sí. Y luego, no, pues la, la- el aprendizaje de que te cambia la vida para mejor en la mayoría de aspectos, un chute pues de todo, de adrenalina, de amor brutal y De también, sí, paciencia, ¿no? de paciencia, de aprendizaje. Elena y yo, mi mujer y yo, siempre estamos comentando lo que aprendes, lo que te enseña, porque te pone a prueba también, ¿no? Constantemente. Y bueno, es una pasada y para mí yo lo vivo como sin quitar la parte dura pues eso, y de agotamiento, de a veces no tener tiempo y tal. Para mí ha sido a mi edad Hombre. un regalo de la vida, quiero decir que. Y sí, todo, de hecho, es verdad, respondiendo, intentando seguir respondiendo así, ¿eh? Ujú. Me ha cambiado, pero como me cambia todo lo que me pasa, yo siempre desde el minuto uno que trabajé educador vi que era una profesión que todo lo que te pasa Te es cambia. extrapolable a la profesión. De hecho, yo he aprendido mucho más y lo intento transmitir a mis alumnos también, con todo lo que he leído, que no es de educación social, porque además leo muy poco de temas de educación social y tal, me aburre, la mayoría, salvo excepciones, o de pedagogía incluso y tal, de ciencia, de periodismo, de cultura, de arte. Entonces, todo lo que te pasa en la vida, ¿no? De aprendizajes, de temas familiares, pues ahora estábamos con mis padres también, que se van haciendo muy mayores. Todo lo que te pasa, si lo sabes, lo bueno, lo malo, lo duro, si lo sabes, si lo vives auténticamente, también te sirve o lo aplicas de alguna manera en algún momento dado de tu vida profesional. A lo O mejor sea es que sí, que ya no tienes que leer, será. Ahora te tienes que poner los podcasts de Duso TV mientras vas al trabajo, en el metro, en el coche o algo, y nos vas escuchando. Ya no hay que leer, ahora hay que escuchar, hay que oír. hay que escuchar. Sí, no, a ver, mira, el último que oí de podcast es igual él no lo sabe, Raúl Cien fiebres Luceño. musicales, ¿no? No, el otro que tenía, ¿cómo se llamaba? Este caminar, ostras, si estuviera aquí me lo diría. Que tenía una frase que es muy, bueno, muy castellana, creo. No me acuerdo cómo es. No Pero me el acuerdo. tío va caminando, ¿vale? Desde que iba a comprar el pan, el que sea, y iba explicando lo que le venía, ¿no? Los pensamientos que venía y tal, y lo veía muy interesante. Bueno, pues ya está. Pero ya te digo, hay excepciones, ¿eh? Y hay gente que todavía. En la Pero lontananza. en lontananza, exacto. Me Alberto encantaba Calencio, oírlo, ¿no? no sé si. Sí, 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 sí. Bueno, pues chicos, también he visto por ahí en el, bueno, para quien no, para quien quiera investigar un poquillo más, ¿no? En redes sociales Sera Sánchez está en Facebook, ahí tiene todas sus redes. A lo mejor nos agrega o tarda un poquito en agregaros, pero por ahí está. También tiene el blog, el educador social en alaska.blogspot.com. Prometo actualizarlo. No prometas nada que no puedas cumplir. No prometo, ¿no? Y el blog de factorialosánchez.blogspot.com, que también por ahí pues algo de información la gente encontrará. Y si Más que no, el blog, que también está el bastante Twitter, ¿no? abandonado, el blog de Factoría, el Instagram es donde intentamos Vale, actualizar. Sí, genial. sí. Pues por ahí la gente podrá... Y si no, pues al de Rafa Sánchez, al Instagram de Rafa Sánchez 2006. ¿No es así, Rafa? Genial, por Sí. ahí tenéis las redes también puestas en el directo. Y bueno, compañeros. Ah, sí, una cosilla más que quería comentaros.
He visto que la obra de teatro ha tenido varios premios, ¿no? Por lo menos un par de ellos que he visto, ¿no, Rafa? Bueno, tuvo el premio Retines, Ajá. que fue la propuesta al proyecto, ¿eh? O sea, nos dieron el premio al proyecto de llevar un blog al Al teatro. teatro. Recibió ese premio. ¿Y el Premi Mostra de Teatre Alcoy 2017? No, pero ese es de la sección de bebés que tenemos. Hicimos un verdad. espectáculo sobre el de Santos y recibimos el premio como compañía. Qué guay, tenéis que venir al sur, ¿eh? Será tomarse una cervecita mientras Rafa actúa. Hostia, ya me la veo, ya. Sí, sí. De hecho ha girado, bueno, tú lo sabes más que a mí, Rafa, ha girado un montón, Galicia, País Vasco, Madrid, etcétera. Pero Andalucía creo que no. No, porque si hubierais venido a Andalucía os hubiera visto yo. Porque en Andalucía me podría haber movido, pero sé Ya que... ves, siempre, la obra siempre tiene un punto, bueno, un punto, no sé. Esa parte, nosotros tenemos orígenes, mis padres son de Córdoba, etcétera, y todo lo que hacemos siempre tiene esa tirada un poco, esa retirada, digamos, andaluza, que ya tocaría. Ha sido tú decirlo y acordarme que en algún lado lo he leído. Sí, de Córdoba a Córdoba, ojo, no de ningún pueblo, no confundir. Oye, ¿y cómo es, ya por curiosidad, cómo es eso de que tu hermano represente tu vida? Es curioso. Mira, es curioso porque en este caso, en esta obra, que no la escribí yo, ¿vale? Y entonces fui como espectador y pude disfrutar sin los nervios también de... Estás hablando de Ana y Serafín, ¿eh? ¿No? Sí. Digo porque para aclarar o no. Ah, vale, es que no lo habíamos dicho. Ana y Serafín, ¿no? Sí. Bueno, no, de educador social en Alaska, que vale. es la vida de Sera, ¿no? O sea, en Bueno, realidad, Rafa, sí. bueno, la vida de Quique, pero vamos, que Quique eras tú, ¿no? O tú Sí. cuando escribías alguna publicación cambiabas cositas. No, yo cambiaba las cosas, y ya lo comento incluso en el libro, que luego se publicó de la misma obra de teatro y tal. Ya explicaba que cambiaba cosas porque evidentemente yo había de guardar la confidencialidad Sí, y claro, tal, mezclaba incluso algún caso, pero todo lo que pasaba ya en cuanto a casuística, ¿vale? Era real. Era verdad, no había pasado. Es decir, que no, la verdad es que yo en ese momento, como la escribí, recuerdo que lo vi como muy en plan profesional, de decir, hostia, a ver qué ha hecho Rafa con este material y tal. No tuve la sensación de que me estaba representando a mí porque Rafa lo hizo suyo de seguida y como yo ya estaba acostumbrado a ver a Rafa encima del escenario, pues de seguida lo vi a él y entonces no me sonó raro, ¿no? Yo estaba pensando en la obra de Ana y Serafín, que son de mis padres. Sí que había una sensación muy extraña. Después, la segunda vez que lo vi, ya me relajé un poco y disfruté mucho, ¿no? Pero la primera era como una sensación extraña, porque como no la has escrito tú, pero están hablando de tus padres, tú sales en escena además, como los 4 hermanos que éramos, era la sensación de decir, ostras, es verdad que lo están explicando de una perspectiva, teniendo en cuenta que todo lo que pasó allá era lo que pasó, te dabas cuenta de que al final las mismas historias familiares, exactamente las mismas, pues cada hermano o cada miembro las vive de una manera diferente, ¿no? Porque son un monólogo las dos, Rafa, tanto educador social en Alaska. Todos los personajes. Mira, y una de las cosas que tenía siempre con mi hermano, hasta que ya se acostumbró de que yo trabajaba así, era decir, es que me salen un montón de personajes y no puedo, ¿cómo vas a hacer todo eso? Y digo, tú escribe y yo ya solucionaré de una forma. Por ejemplo, en el educador hay una radio que sale, uno de los personajes me habla por una radio y le hablo y tal, pero yo hago todos los personajes. Digamos que ya se ha convertido después de 20 años en mi especialidad, es decir, no es que no me vea actuando con más gente en escena, que en los infantiles, los de bebés sí que lo hago, pero es que yo ya me siento capaz de hacer, bueno, en la historia de mis padres en Serafín hago una escena que somos los 4 hermanos discutiendo, ¿no? Y la gente lo ve, los 4 hermanos. Yo ya estoy acostumbrado a eso, a mí ya eso no me supone, es digamos que mi sello, yo es donde me siento cómodo, yo puedo hacer la cantidad de personas. La última que voy a estrenar en mayo, que es sobre un caso de un chaval que muere porque decide no tratarse un cáncer y tal, bueno, sobre las medicinas alternativas y todo esto, hago 20 personajes. Joder. Entonces ya estoy acostumbrado. Luego te da problemas de personalidad. Por la calle, ¿no? Empieza en medio de la obra. Qué guay, tío. Oye, y bueno, cuéntanos un poquito del libro, Sera, que es de lo único así que no hemos hablado.
El libro, me imagino que como el Educablog, me imagino, a lo mejor me estoy equivocando, que como el Educablog sacaste un libro con una recopilación de post o algo así, ¿o cómo es? Bueno, primero fue el blog, luego fue la obra de teatro, Sí. en los primeros años de obra de teatro, y luego a la UOC le interesó publicarlo y lo editó la UOC, que en aquel momento la primera edición, porque va por otras ediciones y tal, y además ahora se puede comprar en papel o online y tal, la primera edición llevaba el libro y además un CD de la obra. Y sí, era una selección un poco de todos los años que yo había escrito. Sí, sí, sí. Es un poco eso. Porque Y funcionó muy bien también, porque siempre me ha dicho, yo ya perdí un poco la pista al libro, pero siempre me ha ido diciendo gente que lo utilizan en clases, que han puesto alguna página del libro, algún artículo y tal en clases de... Y sí, sí, funcionó muy bien. Yo ahora estoy animado o sea, funcionó bien, pero tiene un paréntesis. Soy como el director este español, ¿cómo se llama? El del... Tú sabes, seguro, Rafa, ¿cómo se llama? Almenaba. No, No. este que ha hecho 2 pelis, aquel del... Hay uno como muy mítico, pero que ha hecho... No me acuerdo cómo se llama ahora. Pero bueno, la cuestión es que tengo ganas ahora de ponerme un poco a... Bueno, ahí está tu hermano deseando ya material para Sí, la tercera ya me ha hecho un encargo. Ahora que duermo y que Mira, ahora Gabriel que está estupendo y nos reímos y tal. Aprovecha cuando no duermes y escribe. Sí, sí. Nada, sí. Hablando del tema del recorrido que ha tenido la obra referente a la educación social, me refiero que hemos hecho muchas veces actuaciones en la universidad y por la mañana, antes de la sesión de teatro, tuvo el recorrido de decir que se basaba en la entrevista. La entrevista se llamaba La entrevista un espacio escénico y era un taller basado en que todo lo que yo utilizo en la obra de teatro es porque veo que hay muchas similitudes entre el espacio de la entrevista de los educadores, de las educadoras con el usuario y con el teatro. ¿Por qué? Porque yo vi que había muchas similitudes de yo preparo el espacio antes de que entren, me lo contaba mi hermano, pero lo pone en la obra, preparo pañuelo por si alguien se va a poner a llorar, unos caramelos por si entra con un niño, igual me aclaro la voz para que es importante que yo trabaje la voz para no quedarme afónico igual después de 8 horas de entrevista. Tengo que tener agua, a lo mejor tal. ¿Cómo llevo mi vestuario, entre comillas? Es decir, el tipo de ropa que llevo, cómoda, ¿no? Entonces, vi tantas similitudes que lo he trabajado, el tema de los silencios, que lo he trabajado con alumnos de educación social, el tema de cómo se trabajó la obra y cómo utilizarlo como herramienta pedagógica. Claro, eso es lenguaje no verbal, sí, preparación de la escena. Qué guay, pues nada, para la gente que quiera adquirir el libro, está en el de Educador Social en Alaska, 293 y entre paréntesis pone manuales, no sé por qué es. No sé si es que tiene 293 posts o no lo sé. Ah, hostia, O macho, si no lo sabes tú que lo has escrito. Pues ¿No te acuerdas? ¿La cifra? No pues así sale como el título del libro. Bueno, el título en realidad es Era Sánchez, Educador Social en Alaska, pero en Amazon... Bueno, sí, en Amazon. En Amazon está así, Educador Social en Alaska, 293 y entre paréntesis, manuales. Hostia, ni idea. No sé a qué corresponde. Qué comercial, ¿eh? Entré en Amazon una vez para ver si había comentarios de curiosidad, y había alguno y tal, pero hacía mucho que no entré. 18 valoraciones, 4 estrellas y media. 18 valoraciones. Muy bien. Sí. Es el Rafa y yo que vamos entrando. Al decir a mi madre, mamá. Muy bien, yo estoy entrando y todo correcto. Pues nada, chicos, vamos a ir terminando. Ha sido una charla, como siempre digo, estas charlas que estamos teniendo en Eduso TV son las típicas charlas que yo tendría en persona con la gente que me interesa, que creo que verdaderamente son las charlas que deberían interesar a los educadores sociales de ahora, porque como ha dicho Alberto antes, ahora no hay información en las redes sobre educación social, lo que hay es opinión, porque no por eso, por la velocidad con la que funciona todo, pues es muy complicado pero pues nada. Y yo diría que me gustaría que la opinión, en el campo de la educación social hablo, que haya opinión de verdad, que haya opinión divergente, no que sea como aquellas tertulias que hacen en la tele o en algunos programas de radio y tal, que sobre políticas o lo que sea, que todos los tertulianos opinan lo mismo, vaya mierda de debate, ¿no? O sea, que ya me gustaría que hubiera opinión.
Lo que pasa es que hay una opinión muy... Oye, Una aquí. cosa, César, dime, que te Nada, quería no, comentar. no, te iba a comentar que aquí hemos hecho algún debate, hemos traído a lo mejor a dos educadores sociales que están dentro de política y en diferentes partidos y hemos hecho algún debate chulo, en fin. Siempre nos quedamos, a ver, no entramos, casi nunca hemos entrado a discutir en profundidad y a rebatir ideas, porque eso crearía pues a lo mejor un debate más largo o que se merecería de unas reflexiones más profundas, pero bueno, aquí intentamos que se hable también en fin, con un poquito más de enjundia, que no los posts de las redes sociales que estamos acostumbrados a ver hoy en día, ¿no? De titulares. Pero bueno. Una cosa que os quería comentar, César, bueno, primero agradecerte que hayas pensado en nosotros y tal, y sobre todo felicitaros a ti, a toda la gente como gente de Educablog, como Alberto mismo y tal, que aún estamos dando la vara aquí, la chapa, con los temas, estamos un poco no como antes, pero sí todavía al pie del cañón, porque vi la entrevista que hiciste a Raúl y Asier, muy interesante, como siempre, y, y Raúl comentaba, porque ahora estaban metidos en el colegio y comentaba, ostras, estamos esperando que gente joven, ¿no? En el tema del colegio decía, pues que Sí. coja un poco el relevo y tal. Y yo creo que sí, yo diría un poco a la gente joven, hostia, espabilaros un poco. Quiero decir que si a gente joven, y ahora estoy siendo un poco, pues estoy Abuelo pinchando un Cebolleta. poco. Sí, pero si hay alguna gente joven que dice, hostia, esta gente que ya tiene canas, etcétera, etcétera. Y yo diría, pues poneros, ¿qué quieres que te diga? Chicos, nosotros, es verdad que en nuestro día, los que estamos ahí todavía dando la vara, pues es verdad que pusimos y hicimos algo que no existía, que era, hostia, vamos a explicar lo que hacemos y además con cosas interesantes como hacías Educalog en su día de libros, vídeos, etcétera, etcétera. Y encuentro faltar un poco esto, gente que diga, oye, pues atreveros a ser valientes y a opinar diferente y a criticar a la izquierda, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y Hombre, es, el equipo que formamos Eduso TV hay gente joven, ¿eh? Hay gente joven. Sí es verdad que nos está encontrando mucho encontrar a gente que quiera verdaderamente comprometerse. Pero bueno, que de hecho tanto Asier como Félix, que son los que están, porque Raúl está un poquillo fuera del grupo, dijo que nos iba a ver desde la barrera. Digamos que tanto Asier como Félix están de meros observadores prácticamente y la gente que junto conmigo está llevando de eso todo un poquillo más adelante son chavales jóvenes. Lucía Camargo, Lucía Fernández, bueno, Emilio también es cebolleta como yo, pero bueno, verás que hay gente joven y sobre todo hay mucha gente joven lanzando titulares. Yo entiendo que no es la educación social que a nosotros nos llamó y nos gustó cuando nos lanzamos a escribir esos blogs, pero bueno. insisto, ya estamos acabando, pero yo diría, no estoy de acuerdo mucho en los formatos. O sea, los formatos, si ahora lo que se lleva es el TikTok o los titulares o lo que sea, pues vale. O sea, yo no creo que sea el problema para mí, ¿eh? Insisto. No es el único. La cuestión es que los titulares sean realmente que vayan al fondo de las cosas y que no sean repetitivos y los mismos de siempre. Yo pediría un poco más de imaginación ¿sabes? Un poco más de... Cuando tú dices debate, me entraré a mirarlo. No sé si os habéis atrevido, pero ya toca buscar a alguien que critique a la izquierda, que hable de lo que está haciendo la izquierda o no y los discursos políticamente correctos que están llevando a cabo, etcétera, etcétera, etcétera. A eso me refiero, ¿eh? Yo si al final es en un formato más moderno, pues vale, el problema no es el formato, el problema es que lo que se dice, yo lo que le achaco un poco a cierta juventud y ahora sí que voy a ser abuelo cebolleta, es que me espero discursos un poco más modernos y atrevidos y me estoy tomando algunos discursos de jóvenes un poco carcas y un poco incluso con olor un poco a iglesia, ¿sabes? Y Sí. bueno, pediría un poco más de discurso moderno, vaya, con los tiempos. Woke, dice Alberto, woke, discurso woke. Exacto, exactamente. Un poco más ciencia y menos ideología y menos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que también los estímulos que llegan hoy en día
es que es más complicado. Hoy en día es más complicado formar una mente crítica. Es mucho más fácil que te salga de la universidad una mente totalmente estructurada en cuanto a, bueno, pues a ideología y a por dónde tienes que ir, que es mucho más complicado que te salga una persona crítica, que tenga un discurso medianamente profundo, que pueda debatir con esa persona. Es complicado, es complicado. Bueno, En la gestión cultural está pasando exactamente lo mismo. Claro. A mí me llegan las propuestas que yo digo de teatro para convencidos. Es decir, sí. O sea, vas al teatro diciendo, vale, pero que estamos aquí, ¿alguien opina algo o te lleva a un terreno que no esperabas? No. Y luego está por temáticas, es decir, cambio climático, un montón de obras infantiles sobre cambio climático, sobre el plástico malo. Entonces empiezan a salir obras de teatro, producciones para que hablan del plástico. Ya, de verdad, o sea, no te esperas, no encuentras además, con un discurso está claro lo que está bien y lo que está mal. O sea, el tema, por ejemplo, del teatro infantil, todo con mensaje, porque es un mensaje además, entonces, es como, va por temáticas, o sea, hay compañías de teatro que se dedican, ¿cuál es el tema este? Porque, a exprimir los temas de moda. Y no va a generar ningún tipo de debate ni de Ni de matiz, o sea, ni de matiz, ¿no? Alguna vez cuando hemos hecho la obra que nos presentaban como teatro social, siempre no nos ha gustado mucho la coletilla, primero porque es teatro y punto, ¿no? Y ya está. Pero además porque no solamente en la obra esta, sino que en otras que ha hecho Rafa, se ha buscado hablar desde el punto de vista que él tiene de las cosas y tal, de su mundo, pero sin buscar esa carga moralina y social, que cuando vas a ver una obra de teatro social, te dan todo hecho. Te dicen quiénes son los malos, el hombre occidental blanco, ahora es eso, el malo de la película, ¿no? Y los buenos son estos, ¿no? Eso es un teatro, una cultura, un discurso que no me interesa en absoluto. Todos, o sea, y ese discurso, a mí la única queja, y por eso decía antes que el discurso de la educación social no me interesa mucho, porque es de los gremios que ha comprado más eso, el discurso del mainstream, ¿no? Lo que se lleva. Y, ostras, es un discurso un poco valiente, creo yo. Pero bueno, igual es que soy muy viejo ya y me tengo que retirar, ¿no? A lo mejor es que tú lo tienes superado, pero ¿verdaderamente tú crees que los chavales jóvenes que salen lo tienen tan claro? Que salen de la carrera. Porque de hecho una de las ideas más generalizadas que hemos tenido aquí en varios programas, además, no solo en uno, es que actualmente los universitarios que salen de la carrera no tienen ni idea de lo que han estudiado, de lo que van a hacer en el futuro, ni de nada. Bueno, pero esto, a ver, es un tópico también, ¿eh? Y lo normal es de un alumno de una universidad o de la escuela, lo normal es que se queje. No pasa nada. Por muy bien que lo haga. Seguramente la carrera y todo, como todas las carreras, tiene sus déficits, seguro. Pero bueno, al final las carreras te preparan, pero luego al final, cuando sales, es cuando tú ves los agujeros que tienes, ¿no? Intelectuales, de formación y tal, y los vas rellenando. Yo no sé, creo que sea tanto este problema, sino me preocupa un poco que respecto, evidentemente, ya te lo vuelvo a decir, estamos en la mejor época de la educación social, a nivel, nos falta mucho, pero respecto a otros años, a nivel formativo, etcétera. Pero sí que me preocupa esa cierta pérdida de libertad, incluso de expresión, respecto a hace, pues a lo mejor no tanto, hace 10 o 15 años. Es decir, que alumnos y alumnas que se lo piensan antes de decir nada, antes de discrepar de modelos intelectuales o según qué discursos de género, etcétera, etcétera, porque tengan un matiz y se lo guardan o no lo dicen, porque en la mayoría se está más cómodo y porque sabes que te van a pegar palos. Eso me preocupa porque respecto a hace 15 años hemos mejorado en muchísimos aspectos y de aceptación y de inclusividad, etcétera, etcétera, pero detecto cierta pérdida de libertad de expresión, no solo en la educación social, evidentemente. Sí, no, está claro. Y es curioso que la izquierda, que en realidad ha habido siempre una izquierda muy anti-yanqui, ¿no? Todo lo yanqui es malo y tal y cual, y que abracen con tan poca crítica un discurso que viene precisamente de Estados Unidos. Es paradójico, ¿no?
Dentro de poco haremos... Es mi espinita clavada, ¿eh? Es mi espinita clavada con Eduso TV. Es decir, me hubiera gustado, bueno, y si Dios quiere en algún momento lo haré, ¿no? Me hubiera gustado que Eduso TV, además de entrevistas, charlas y comentarios que hacemos y tal, me hubiera gustado que que tuviera una sección de crítica de la actualidad, ¿vale? Poco a poco. Si tú estás dispuesto, Sera, puedes ser un magnífico orador para esa sección, ¿eh? Ahí lo dejo caer. Y sí es verdad que dentro de un par de semanitas o 3 tendremos un programa con Millán, con un educador social muy potente del norte, sobre política, crítica política. En fin, oye, pues ya sabes, pásate a saludar. Os vuelvo a felicitar y a todos muchas gracias y bueno, Nada, felicitaros por la iniciativa. como siempre digo, estos ratitos se hacen cortos. Me hubiese gustado que charlar sobre mucha más casuística del teatro con Rafa. Me hubiese gustado hablar mucho más con Sera, por ejemplo, de en qué trabajaste antes o en qué te gustaría trabajar que no hayas trabajado, o por qué estudiaste mediación, porque, bueno, pues porque son cosas que al final pues te ayudan a ver un poquito más de la educación social y de la gente a la que entrevisto, ¿no? Pero como siempre el tiempo es limitado, es tarde, por lo menos Sera es padre, no sé si Rafa también, no, bueno, por ahora. Así que Bueno, nada. precisamente César, cuando me dijiste lo de las 10 de la noche, y pensaba, hostia, qué horario más viejuno, ¿no? El horario este de que acostamos a los niños. Claro. Sí, ¿qué vamos a hacer? No, es la vida. Además, como hay estudiantes por la tarde, ¿no? En verdad lo hemos hecho porque hay algunos estudiantes por la tarde que a esta hora les venía bien. Mentira, que somos padres ya. A ver si hay algún que me mete un poco de caña. ¿Qué dice este tío? Molaría que la gente se enfade un poco. Pues sí, ojalá. Pero bueno, Vale. todavía tenemos muchos sitios a los que llegar. Todos los que formamos Eduso TV teníamos muchas esperanzas puestas en que era un proyecto chulísimo, que hacía falta y tal, pero sí es verdad que nos está costando mucho trabajo despegar y sobre todo que el contenido que creamos llegue a más gente. A lo mejor es que somos demasiado viejunos y nos tenemos que retirar, no lo sé. O que el formato no es el... que también puede ser, ¿no? Que es un formato demasiado denso para lo que la gente hoy en día está acostumbrada. Pero bueno. Nosotros vamos a seguir aquí al pie del cañón. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y bueno, espero ver el educador social en Alaska en el sur. Si no, pues tendré que subir. Y bueno, ya será, si no bajas, pues tendremos que buscar un sitio intermedio para Hombre, verlas. un encuentro que vi que hablabais de lo que hicimos en... Pues sí, ya va tocando. Ya tocaría, porque yo he visto alguna foto de aquello en el momento y he pensado, hostia. Madre mía, ya hace tiempo. Ha llovido, ¿no? Ya ha llovido. O sea, justo eso, va siendo un buen momento para reencontrarnos. Es que ya han pasado incluso varias generaciones por medio. O sea Sí, que sí. va siendo el momento, a ver si lo organizamos, hombre. Estos jóvenes chicabrones de Bilbao y de Es que Baracaldo y están tal, muy perdidos. Bueno, estamos a ver si perdidos se todos. animan y montan un sarabá. Dice Alberto, qué bien lo pasamos en Gijón, claro. Sí. Bueno, pues nada, ha sido un placer conoceros, porque en verdad, bueno, a Sera sí lo conocía, a Rafa no te conocía, ha sido un placer, Rafa, muchísimas gracias. Me ha encantado toda tu experiencia y todos los proyectos que llevas adelante. Os tengo mucha envidia, tanto a Sera por su trabajo, porque verdaderamente trabajas en un ámbito que a mí también me encantaría algún día tocar, y a Rafa porque a mí, bueno, yo hice teatro en el colegio y tal, y también me encanta y me ha encantado lo que has contado. Muchísimas gracias por estar aquí con Eduso TV. Y bueno, y nada, si queréis decir algo, hablad ahora o callad para siempre. Un recuerdo, pues si mira Alberto, un abrazo, Te estaré escuchando. Raúl Asier, hostia, el tercer... Félix. No, el tercer Edu Blogger. Claro, Félix. No, Félix no. Bueno, no me sale. Ya. Asier, Raúl y Félix. ¿No era A ver. Félix? Se me ha ido. No, Íñigo. Íñigo. ¿Y por qué tenía yo en Íñigo. cabeza Félix? ¿Por qué tenía yo en la mente Félix?
pues se me habrá ido. Había un cuarto Beatle, creo. Sí, que no, me pero el acuerdo que cuarto estaba muy majo. era Jorge, ¿puede ser? Sí, creo que es Jorge. Bueno, algo así. Pero bueno, cuatro tíos, hostia, fantástico. Montaron allá un tinglado que a ver si lo recuperan porque, buah, no ha pasado. No tiene pinta, pero bueno. Pues nada, muchísimas gracias, Eduser. Jorge, mira, Jorge. Si no estuvieras tú, Alberto. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí, a todos los que nos escucháis en diferido. Una vez más, gracias a todo el mundo que se ha hecho seguidor durante la retransmisión o que se ha hecho seguidor los días previos. Gracias a Sonia Salvaluna, que se ha suscrito con Prime. Muchas gracias a todos los que nos ayudáis ese poquito con ese like o con ese compartir estas emisiones, que nos ayuda mucho, aunque no lo parezca. Y nada, a vosotros, a Rafa, ha sido un placer. Nos vemos en los bares. Venga. Chao a todos.